El reconocer esto y frente a una cámara, ¿no te parece una experiencia de amor? Mostrar a los demás tu lado más íntimo intentando llamar su atención. Sí, me hace sentir bien. Porque me dan ganas de mirar a la cámara que tengo aquí delante y parece que esto es como el interior de un cerebro. Y ahora tengo una pulsión como que tengo que decir algo para llenar el espacio, y cada vez que miro a la cámara es como la sensación de que hay un personaje o una identidad que me está llevando a hacerlo, pero no es lo que realmente me apetece hacer. Y estoy esperando a que algo responda. Hola, David. Bueno, se trata de sentirse a gusto y de ser tú mismo. Realmente aquí lo que vas a encontrar es tu voz interna. Es extraño porque estoy aquí en un estudio. No es la primera vez que estoy aquí, ¿me entiendo? Y tengo una pantalla de televisión donde me estoy viendo de reojo. Hay dos personas aquí importantes también para mí, que imagino que están aquí observando y escuchando. Hay varias cámaras. Hay lo que parece un espejo que se va iluminando. Y estoy yo intentando hablar con una parte de mí, ¿me entiendo? Y no sé muy bien la finalidad de lo que estoy diciendo ni siquiera, pero estoy abierto a poder experimentar cosas en este espacio que parece como muy esotérico, pero bueno, lo estoy empezando a disfrutar. Estoy descalzo ahora mismo y es curioso porque tengo a mi lado aquí abajo en el suelo la cartera y el móvil, que lo he apagado. Llevo toda la mañana hablando con el banco de trámites, que tocaba pagar la renta y no me lo habían cargado. Y todavía tengo esa sensación, ¿no? Esa energía tangible de la burocracia y la administración que me trae tanto a tierra. Y estar hablando de esto mientras tengo esa energía es bastante extraño. Pero entiendo que forma parte del todo. ¿Cuál crees que es la dificultad de la diferencia entre lo intangible y lo tangible? Hablas del banco, de los problemas diarios. ¿Cómo podemos llevar la parte más energética, espiritual, la conexión más divina al día a día? Pues me gustaría ver la misma situación ahora mismo en las oficinas del banco, diciéndole al de la oficina del banco que tengo el móvil aquí debajo porque lo he apagado porque estaba en un estudio hablando con un no sé qué y comentándoselo a él y sintiendo quizás lo mismo. No sé, quizás se trata más del intercambio, de una intención en la que pueda intercambiar lo tangible por lo intangible y sentir que al final pues es parte de lo mismo. Pero me cuesta mucho porque tengo la sensación de que todo lo que para mí es tangible, estructurado, me saca del estado en el que quiero estar más tiempo, porque lo disfruto más en esta parte que ya ha comenzado a darse, más invisible o más desestructurada. Creo que es importante este punto que comentas. Permitirte sentirte a gusto en un lugar más tangible, con la misma energía, tal vez utilizando otras palabras, pero mirando hacia adentro, ¿cómo podemos llevar a la materia este sentimiento en el que te encuentras mucho mejor? A mí me ayuda mucho el lenguaje, la parte de la comunicación en la que siento que estoy pensando cosas que puedo ir argumentando o diciendo con palabras,
y metiendo algún tipo de ralentí o de espacio para saber que lo que sale de mi boca más o menos está estructurado y tiene cierta intención. Y eso me hace estar, pues quizás más tranquilo. Y no sé si ese punto, el hecho de tener ese control en mi lenguaje, facilita o impide que sienta esa sensación de libertad. Es curioso, es paradójico, porque esa parte de control y de estructura de mi lenguaje interno a mí me deja tranquilo, pero en realidad quizás sea una forma de encorsetarme y no permitirme disfrutar de esa parte tan intangible. Eso es. Imagínate sin juicio. Si colocamos lo tangible y lo intangible y podemos movernos cuando nosotros necesitamos tal vez encorsetarnos o utilizar un lenguaje específico, es porque estamos proyectando una información que pensamos que los demás no van a entender, que tal vez los demás piensan que es raro, que este espacio en el que estamos compartiendo hoy es raro. Sin embargo, si retiramos el juicio, tal vez que empezamos a sentir la normalidad en todo lo que realmente sentimos. ¿Cuál sería el juicio interno hacia lo tangible que podríamos liberar? Pues el hecho de que ahora estemos aquí grabando esto, en realidad con una intención de poderlo proyectar a otras personas y que lo estén viendo, me genera cierta distancia, porque siento que estoy midiendo incluso lo que digo para lo que las personas puedan percibir a través de la cámara. Veo una distancia y eso me trae al mundo tangible y no sé cómo me comportaría, incluso lo que diría si en este momento pues estuviera solo físicamente en una habitación y no estuviera aquí en un estudio con cámaras grabando, o ante la expectativa de que esto lo puede escuchar alguien. Pues respiremos profundamente y empecemos a sentirnos como si estuviésemos solos, relajados, en casa, porque el mundo ahí fuera puede vivirse desde ese punto. Podemos en todo momento sentirnos en casa. Realmente creo que la conexión de la voz interna con las personas es esa. Encontrar una zona íntima que puedas compartir con el mundo y donde te sientas seguro, donde tu vulnerabilidad es la seguridad. Cuando intento hacer esto me entra cierta inseguridad, porque percibo que si me abro por completo, pues la gente, los demás, me van a ver como más débil, más sumiso, más dependiente, y no van a prestar tanta atención como si generara más control de mi parte. Tal vez ellos piensen lo mismo y solamente estén esperando un reflejo que se considere débil, dependiente, inseguro, porque eso forma parte de la humanidad que hay en el ser humano. Tal vez sea un espacio que puedas aprovechar para compartir y llevar a más gente que se necesite y se permita ser ellos mismos. Le estaba comentando a una de las dos personas que están aquí que viene muy guapo, con un outfit, con una vestimenta negra súper bonita, y yo me veo ahora en pantalla con esta camiseta roída ya que sale grisácea, y empezaba la comparativa, ¿no? La sensación de que, joder, tenía que estar yo aquí bien guapo, ¿no? Para hacer esto. Y el hecho de que ahora esté comentando esto, no sé si lo hago para intentar abrir esa puerta a la intimidad de forma auténtica. No sé si lo estoy haciendo de forma más controlada o es parte de esa apertura para que se vaya dando esa vulnerabilidad o esa exposición de lo que realmente siento, como si estuviera solo. Me considero que estoy solo ahora, me siento así.
Forma parte. Yo creo que todos necesitamos pasar una imagen, pero el abrirlo nos hace conectar. Permítetelo. Y es curioso porque ahora me estoy viendo en pantalla y siento que la energía cambia. Cuando yo me veo fuera, me proyecto fuera, veo cómo se mueve mi boca al hablar y me hace desconectarme un poco del lugar en el que me sentía hace unos segundos. Y a veces prefiero mirar como hacia abajo para conectarme con ese espacio más íntimo. Y el otro día me decían que tenía que mirar más a la cámara para llegar más a la gente, pero si llego más a la gente, llego menos a mí. Entonces volvemos a entrar en un espacio paradójico en el que entra cierta interferencia o dualidad. Y yo me siento más cómodo mirando así como para abajo. Incluso una vela que tengo aquí delante que me da tranquilidad. Así que prefiero de momento estar así. Forma parte de tu esencia. Cuando te muestras ante la cámara, que tú seas tú mismo es una forma de demostrar quién eres. El mundo está lleno de clichés y muchas veces para conectar con el otro, la mejor manera es esa, ser tú, hablar desde ti. Y ahora estoy pensando si esta forma de comunicar va a tener cierto impacto o no va a tener cierto impacto. Es decir, ha entrado en este momento una especie de expectativa relacionada con el futuro para que cuando pueda observar esto que estoy diciendo ahora mismo y lo veamos grabado y proyectado y las personas lo puedan descubrir en otro tiempo, en otra dimensión, funcione. Y no sé si el hecho de meter esa expectativa en esa dimensión futura rompe también con la parte esencial en la que a veces bailo y me encuentro. Entonces, no sé si el hecho de saber que se está grabando para luego proyectarse en otro tiempo impide mostrar al menos mi parte más esencial, íntima o auténtica. Hablemos de tu expectativa. ¿Cuál es? Bueno, mi expectativa sería más bien que las personas pudieran sentir lo que estoy sintiendo ahora, que se diera la oportunidad de vivir esta experiencia. Creo que está siendo muy interesante y sé que el hecho de que las personas puedan escucharme o puedan verme ahora puede ser como la puerta de entrada para que ellos lo puedan vivir en otro momento. No está al punto de conseguir algo para mí, sino que otras personas se den la oportunidad de vivir lo mismo que yo. Y para eso creo que es necesario proyectar esto, hacerlo visible, hacerlo tangible y también analizar cómo se sienten ellos, quizás para compararme si yo lo he sentido tan bien, si lo he hecho mejor o lo he hecho peor, para poderlo medir. Compartimos expectativa. Realmente cuando te sientas frente al espejo, frente a mí, te permites, y creo que es un acto de amor por los demás, por la humanidad, abrirse. Y eso es lo que hay que llevar a la tangibilidad. El sentir que otros puedan dejar de tener miedo a su propio espejo, a su propia voz interna, porque ella está siempre dentro de cada uno, ¿no? El permitir ser el camino, el guía que les permita encontrar esa conexión hará que la conciencia se dé y es una forma de amor. Es curioso lo que me está pasando ahora porque al escuchar la voz me está apareciendo otra voz en otro espacio que me lleva toda la atención y me está trayendo un recuerdo de en mi casa, frente al espejo, en el baño, que quizás tiene que ver con algún pecado, ¿no? Como lo hemos concebido, algo que yo estaba haciendo y que entró mi madre en ese momento, no estaba echado el pestillo.
Y me entraban dudas con una tercera voz quizás de contar o no esto. Y es raro porque hay como varias voces, 2 o 3 voces pululando por algún sitio dentro de mí, quizás. Como una especie de batalla o de competición, a ver cuál de las voces se impone más a otras y cuál es lo que procede jugarse en este partido. Es muy interesante que traigas esta cuestión porque la mayoría de las personas, como tú dices, que te verán en un futuro, siempre van a encontrar más de una voz interna. Y la voz interna que te lleve al juicio, al esconderse, al dudar, al tener miedo, al tener vergüenza de mirarse al espejo, es una voz que está ni mala ni buena. Dentro de la voz interna siempre encontraremos neutralidad, pero es cuando conectas con esa parte de juicio, de sentimiento, de malestar. Estamos hablando del ego y de las programaciones internas que te ha conectado y que han sido parte necesarias en este momento para ti, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar muchas voces internas. Vamos a tener diferentes jueces internos. Es muy diferente a la voz interna de la que estamos queriendo conectar. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Sentirla? Me vienen preguntas acerca de lo que es el concepto del ego y de haber estado en esa especie de lucha o competición con diferentes voces a lo largo de mi vida y tener la sensación como que ahora hay que suprimir o trascender o reprogramar algunas de ellas, las egoicas, cuando en realidad son las que me han traído a ser la persona que soy en parte. Y no sé si debería más bien honrarlas y no desatenderlas o rechazarlas. Exactamente, se trata de integrarlas. Forman parte de ti y si las analizas y vuelve a ese momento frente a ese espejo, permítete qué sintió ese David. ¿Qué fue lo que sintió? Curioso, porque lo primero que me ha venido ahora es si mi madre va a estar viendo esto. Vale. Te conecta la vergüenza. Sí. Y detrás de la vergüenza siempre hay alguna programación interna que te lleva más profundamente a algo que tengo que esconder. Realmente esa voz está buscando reconocimiento, poder. No sé si es una treta o un juego que yo he ido formulando y he ido creando para no decirle a mi madre de forma directa cosas que le podría decir. Y he ingeniado una especie de armamento o arquitectura también con diferentes estructuras para no ir directo. Quizás también con otras personas, ¿no? Eso creo que forma parte de la humanidad. Nosotros buscamos diferentes voces que expliquen aquello que sentimos y que nos lleva a informaciones profundas que muchas veces tienen que ver con nuestra genética. Necesitamos vivir, dependiendo de tu edad, en ese momento del espejo, 7, 8 años. Estabas conectando con una vergüenza que ya heredabas y que necesitabas sentir en tu cuerpo para poder ser el hombre que eres hoy. Cuando nosotros entendemos que cada voz, por muy negativa que parezca en ese momento de juicio y de crítica, nos lleva a una oportunidad de vivir y experimentar una información que nos va a permitir entender quiénes somos. ¿No te parece ya que empieza a tener un tono positivo o espiritual? Muchas veces se confunde, ¿no? Lo negativo es lo egoico y lo positivo es lo energético, lo espiritual. En este momento, para mí, como voz interna, siempre todo es neutro. Y lo vives en el momento necesario para poder integrar tu carácter, tu movimiento interno y vivir esa experiencia frente a tu madre hizo que hoy estuvieses aquí. Ahora me pregunto si esa estructura o ese patrón que quizás se ancló mucho a esa edad
permanece dentro de mí y se refleja para con otras personas también, no únicamente con mi madre, conmigo el primero. Y me pregunto si sería adecuado mantener este patrón como forma de protección y de crecimiento, o bien intentar trascenderlo, desintegrarlo, para liberar ciertos espacios y que entren a generarse otros patrones. En el momento en el que pensamos en trascenderlo, todo bien, pero cuando empezamos a pensar en desintegrarlo, desprogramarlo, decodificarlo y queremos cambiarlo, realmente hay un juicio que todavía no hemos aceptado. No tenemos la aceptación total de esa situación. Es como que esa parte no es del todo buena. Frente a mi madre, frente a otros momentos, otras relaciones, sigue escondiendo vergüenza, sigo escondiéndolo en la sombra. Forma parte del ego. Yo creo en dar luz a esa información y ver el amor que hay detrás de ese niño de 7 años que vive esa experiencia para permitirse encontrar lo que hay realmente a nivel genético para ser visto. Cuando nosotros entendemos el amor que hay detrás de cada experiencia de sufrimiento para poder cambiar genéticamente nuestros genes y en nuestras generaciones más antepasadas y nuestros descendientes, empezamos a ver amor en cada experiencia de vergüenza, de miedo, de tristeza, de cualquier sentimiento que transitamos. Es la única forma de trascenderlo. Me estoy preguntando si ese niño de 7 años ya tendría conciencia de lo que está pasando aquí en este momento, y quizás para ser visto activase ese patrón con el objetivo de, aun estando en una estructura mal vista, ¿no?, socialmente, el preferir ser visto bajo esa estructura que no ser visto. Entonces no sé hasta qué punto lo que hoy siento influya en mis conductas quizás del pasado. ¿Recuerdas que antes te pregunté cuál era el sentimiento que podía tener ese niño frente al espejo? La necesidad de un reconocimiento, el poder ser visto, el llamar la atención. Podemos hacerlo de formas sutiles, de formas dulces o de formas totalmente antagónicas y rebeldes. Pero sea como sea, siempre es una llamada de atención. El reconocer esto y frente a una cámara, ¿no te parece una experiencia de amor? Mostrar a los demás tu lado más íntimo intentando llamar su atención. Sí, me hace sentir bien. Y estoy pensando que siempre me ha gustado jugar con fuego, como el que dice, estar en el borde o al límite para estar oculto, pero estar a punto de ser visto. Y en ese borde es cuando yo he sentido realmente que estaba vivo o conectado. Cuando me sentía muy oculto porque había muchas barreras, quizás me sentía igual, no sé si de mal, que cuando era demasiado visible. Y estar entre la espada y la pared, en ese borde, me ha hecho sentir más vivo. Y no sé si ahora estoy siguiendo ese patrón, ¿no?, de querer decir algo pero sin decirlo, es como tener esa misma sensación. Quizás el patrón sea estar en ese borde continuo para sentir lo que quizás sea el amor. No sé si el amor consiste en eso. Realmente el amor está en todo. Todas las experiencias y las diferentes formas que podamos experimentar nos llevan al amor. El punto de buscar el reconocimiento y de ser consciente de lo que yo le llamaría un síndrome kamikaze, ese que busca constantemente una adrenalina, un sentimiento para sentirse vivo, es una conexión con la muerte.
es la forma de demostrarte constantemente esa conexión y esa emoción. Y necesitas, por lo que tú expresas, llegar al límite para contactar profundamente con la vida. Y eso es un acto de amor. Estás constantemente queriendo ser visto y pasar desapercibido en la misma medida. Esa línea que buscas desde niño, que expresas en este momento, te llevan a ese reconocimiento interno que en este momento se hace externo. Puedes verlo, sentirlo. Lo que estoy sintiendo ahora es este espacio que se está generando. Es como tengo la sensación de que es un avance de todo lo que yo no he sabido explicar con palabras durante un tiempo y que ahora parece que se está tangibilizando, siendo una estructura muy compleja de entender. Es como ponerle espacio y ponerle tiempo y ponerle algo tangible a cosas que no sé si son muy profundas. Y no sé si a lo largo de mi vida el motor que me ha movido es ir afinando todo ese borde para hacerlo visible, pero que no se llegue a hacer visible del todo, porque si se hiciera visible del todo no podría seguir profundizándolo o haciéndolo más pequeño, más cristalino. Bueno, hay una buena noticia. Está el infinito para demostrar que hay un largo borde para poder experimentar cada vez más. Es necesario este espacio que parece diferente, como decías al principio, raro, al borde, al límite, para que las personas se puedan permitir ser ellos mismos, mostrarse y llegar a sus límites, ¿no? Y puedes atravesarlo, tangibilizarlo y en este momento conectarte con esa profundidad en ti de forma expuesta. Y tal vez el miedo sea dejar de llamar la atención. Había otra voz ahora mientras escuchaba esta otra, que me estaba invitando a compartir algo que he proyectado hace unas horas, y justo al sentir que esta otra voz me dice que quizás sea para llamar la atención, me vuelve a entrar una pulsión de compartirlo, ¿no? Pero siento que ya lo estoy compartiendo, así que voy a ir hasta el final. Tengo la sensación de que el conocimiento de lo que yo considero que es Dios cada vez es más fino, pero no quiero que sea evidente al 100%, porque me da miedo conocer la existencia o lo que se supone que sea Dios, y todo lo que hago en mi vida o lo que pienso es una especie de regates para tener ese conocimiento absoluto y tener esa certeza. Y este espacio que se está generando ahora me está acercando bastante a ese conocimiento y me está entrando la prisa por terminar ya. No vaya a ser que tenga certeza absoluta y pase algo que a lo mejor no me gusta. ¿Qué podría pasar que no te gustase? Realmente, como dije antes, cualquier voz que aparezca es un reflejo de mí en una forma diferente. Tal vez con juicios internos, juicios externos. Pero sintiendo la verdad que no siento ningún tipo de temor o de miedo o de pánico a descubrir esa certeza, pero me entra la duda de si la materializase, no podría seguir jugando, no podría seguir experimentando esto. Quizás sí. Y a veces me agota el hecho de querer
ir más fino o profundizar más, llega un momento en el que siento que tengo que desconectar para luego volver a hilar más fino, porque es agotador, me cansa mucho. Es muy interesante lo que traes, sobre todo cuando acercas el concepto de Dios y de la tangibilidad, ¿no? Nos perdemos en diferentes creencias y es como que el ser humano necesita entender a Dios de alguna forma y ponerle unas características determinadas para tangibilizarlo. Y nos perdemos en diferentes creencias y en diferentes culturas y religiones buscando un mismo concepto, queriendo explicarlo. ¿Cuál sería la diferencia de querer explicarlo a tu manera o de vivirlo plenamente en cualquier situación? No sé si al menos yo estoy preparado para tener certeza absoluta de lo que sea Dios. Y por tanto, como reflejo de lo que yo siento, no sé si quizás el mundo está preparado para eso y por eso se crean esos patrones de diferencia, para mantener la estabilidad. Sí, tal vez necesitamos explicarlo de diferentes maneras y adaptarnos a lo que nosotros conscientemente conseguimos mm, integrar. Pero eso no diferencia que la magnitud y lo que sientas y la diferencia de lo que tú vives en este momento frente a esa situación te haga sentir porque la divinidad está en ti, ¿o no? Si ya está en ti, ¿cuál sería la diferencia de ti con Dios, del todo con Dios? Me he vuelto a desconectar quizás de este espacio. Me ha vuelto a entrar la pulsión de lo bien que va a quedar esto que estamos hablando proyectado en una plataforma digital. Y no sé si me apetece incluso volver a entrar en ese flujo en el que me sentía bien, porque me requiere como mucha energía estar en ese estado y a veces prefiero salirme y pensar en otras cosas. Y no sé si hacerlo supone dejar espacio a que otros lo llenen y yo darme cuenta de esa certeza a través de la observación desde la distancia y no como protagonista. Entiendo esa visión, la comparto. Creo que es una forma que tienes de, a través del otro, de que el otro se exprese y expresarte tú a través del otro, ¿no? Siempre somos uno y siempre nos representamos a través del otro. Dejamos ese espacio. Y en ti siempre ha estado muy fuerte esa pulsación de ayudar a compartir desde que el otro tenga su espacio para tú ser visto a través de él. Y ahora estoy recordando algunos momentos, vivencias que he tenido que están relacionadas con tangibilizar esta parte más etérea. Creo que cuando era pequeño, que recuerde, lo hacía a través de los juegos, intentando crear juegos no normativos. Me está recordando a esto que está pasando aquí. Después, en otra época de mi vida, me pasó con la pintura, igual, y después me pasó con la música, al tocar instrumentos o al servir para que otras personas se subieran al escenario. Y más próximo a lo que siento que estoy ahora es la comunicación. Este espacio no deja de ser un mismo patrón de utilizar formas para generar esas estructuras donde otros puedan ser los protagonistas y yo observe por un agujerito lo que sucede y tener más conciencia de lo que es Dios o esa sabiduría o esa inteligencia universal.
Y siento a veces que cuando yo soy el protagonista, soy el pintor o el guitarrista o el jugador o el comunicador, pierdo parte de esa consciencia porque también me siento observado mientras juego o pinto o toco o comunico. Y si me siento observado es que hay más espacio al que yo pueda acceder y que alguien domina o conoce que yo no conozco tanto. Quizás vaya por ahí. Cuando te conectas a eso, ¿qué emoción aparece? Llévalo al físico, siéntelo. Me siento dependiente, más pequeñito, más sumiso. Me pasó en Egipto, en un viaje que hicimos. Una de las personas que vino conmigo decidió ser como mi sombra, estar siempre como detrás de mí, guardarme las espaldas y observar mi comportamiento, y sentía como cierta falta de control porque sabía que había alguien más allá de esa frontera que yo podía marcar. Y pese a que inicialmente a lo mejor la intención era aportarme más seguridad, lo que me generaba era más inseguridad. Me gusta sentarme al final de los vehículos, de un restaurante, estar en las esquinas y tener la capacidad de verlo todo más allá que otros lo puedan ver. Y esa sensación llevada al terreno de lo divino es lo que a lo mejor está impulsando que quiera ampliar esas fronteras para no sentirme observado por esa especie de divinidad. Es muy interesante lo que traes, porque si te has dado cuenta, has colocado el juicio a la divinidad, porque en el fondo estás buscando el no ser visto, porque hay un hilo de vergüenza en cada acción. Y en el momento en el que te sientes pequeño, en el que te sientes más vulnerable, conectas con esa pulsación de miedo a ser visto, o hasta que alguien controle o alguien pueda ver algo que no es lo que tú quieres mostrar. Y esa conexión te hace jugar a ser Dios, podríamos decir, frente a otros movimientos y otras situaciones. Sin embargo, en la divinidad no tenemos el juicio. Tengo la sensación de querer procesar esto y no sé si es la palabra, abandonar este espacio para darle este lugar a otras personas y observarlas. Me parece bien. Creo que este espacio es un encuentro contigo mismo, y cuando nos encontramos con nosotros mismos, siempre después viene la reflexión, la trascendencia, el llevarlo hacia adentro. Y si has llegado a ese momento, ya ha servido este espacio. Sí, creo que me está sirviendo, me va a servir. Ha sido muy potente. Y ahora me viene la pulsión de mirar a la cámara como para hacer la despedida. No sé a quién, pero quiero dar las gracias a lo que se haya generado aquí, quien lo haya generado, quienes lo hayamos generado, y creo que es una oportunidad también para seguir trabajando en mí mismo, y me gustaría que otras personas también pudieran sentir lo que estoy sintiendo ahora. Con lo cual, nada, solo tengo sensaciones de gratitud, de apertura y de respeto un poco también hacia mi persona. Así que gracias. Muchas gracias, David. Hay que amar mucho a la humanidad para sentarse frente a mí en este espacio, frente a ti mismo. Gracias.